Roballo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos mucho que hayan acudido a la convocatoria. Se acaba de reunir la Junta Nacional de Drogas, recibió el informe del Instituto de Regulación y Control de Cannabis y en función del trabajo que se viene realizando y los informes que recibimos, estamos en condiciones de anunciar un cronograma a través del cual la tercera modalidad de acceso al cannabis y su dispensación en farmacias, que es la tercera vía que quedaba por implementar. Como primer elemento, el día 2 de mayo del corriente se va a proceder a habilitar el registro de usuarios a través de la red de correos, como se ha anunciado oportunamente, y también se lanzará una campaña de comunicación en los medios masivos para la población en general, a los efectos de poder informar sobre los riesgos del consumo, va a tener componentes de prevención y evidentemente también va a tener componentes vinculados a los requisitos establecidos por la ley y la reglamentación para poder de alguna manera acceder a través del expendio del cannabis en farmacias. Uruguay cumple de esta manera con una política pública de regulación en materia de tabaco, alcohol y cannabis, de acuerdo al trabajo que se ha venido haciendo y el intercambio que hemos tenido en el país y también en los ámbitos internacionales, dándole una coherencia al sistema regulatorio y evidentemente de alguna manera en un proceso novedoso de trabajo muy importante que tuvo que sortear una cantidad de elementos que no se conocían por su novedad, y que exigió también una evaluación profunda, profesional, permanente, y que va a exigir también de aquí en más un trabajo de evaluación permanente, que se va a dar a conocimiento como corresponde de la población y se van a hacer los análisis que tienen que ver con el cumplimiento de todos los fines establecidos en la ley. Y evidentemente esto ya en la etapa final, dando cumplimiento también a lo anunciado por el señor Presidente de la República, en el sentido de que a mitad de año, en el mes de julio, se va a dispensar el cannabis en las farmacias y se va a empezar una nueva etapa de trabajo. En función de estos elementos que han sido muy requeridos por los medios de comunicación y también por la población en general, esta norma constituye una norma que está en el conjunto del esquema de reconocimiento de derechos, pero también de trabajo profundo en materia de una política de regulación para la prevención y también el abordaje del consumo problemático de drogas, y tenemos mucha expectativa y esperanza, trabajamos mucho en ese sentido para que este paso de alguna manera pueda tener resultados positivos y también cumplir con los otros aspectos vinculados a esta política que tiene que ver también con evidentemente el abordaje del lavado de activos, el narcotráfico, etcétera. Así que, habiendo anunciado estos elementos, estamos a las órdenes de los señores periodistas para contestar algunas preguntas. Sí, buenas tardes. Martín Vigiano, del Observador. Si puede explicar, el 2 de mayo se abre el registro con el procedimiento que ya se sabe, que establece la ley, y cómo sigue después, cuándo empieza efectivamente a venderse el cannabis en farmacias. Lo que dijimos recién, el 2 de mayo se abre o se disponibiliza el registro y empieza una campaña de comunicación que tiene componentes, como dije recién, de información sobre los riesgos del consumo, la prevención, los requisitos de la ley,
y a mediados de año, en el mes de julio, creemos que en las primeras 2 semanas de julio, en ese entorno, vamos a poder estar en condiciones de pasar a la dispensación en farmacias de acuerdo al cronograma que con mucho detalle nos presentó hoy el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. ¿Ya está determinada la cantidad de farmacias y las cadenas y cuáles son confirmadas? Ahora que se puede ya estar dando algún detalle más. Y también en el caso de salud pública, si bueno, se cumplieron ya todos los procesos, uno estima que sí, pero quería confirmarlo bien, de revisión de las sustancias que se van a poner a la venta, que era un poco un tema que ya estaba pendiente. Sí, efectivamente, tenemos un número de farmacias que ha firmado el contrato, y esa es la última etapa de trabajo de intercambio con las farmacias que voluntariamente adhieren al sistema, y están en el entorno de las 16 farmacias que firmaron el contrato. Luego hay una cadena de farmacias que ha mostrado mucho interés y que nos ha confirmado que se va a incluir en el sistema, y se están ajustando detalles, pero se está próximo también a firmar los contratos. Y luego tenemos también un universo de más de 15 farmacias que también están próximas a firmar los contratos, y sabemos, porque eso es lo que se ha dado en las últimas semanas, de alguna manera un crecimiento del interés de las farmacias y algunas cadenas para, que era lo que preveíamos, para incluirse en el sistema, a partir del avance en la implementación de los diferentes aspectos de la ley. En ese sentido, lo que preveíamos era eso. Luego de dado algunos pasos y de que algunas farmacias procedieran a firmar los contratos, se iba a desencadenar el interés del resto. Con respecto a las cuestiones sanitarias, evidentemente uno de los componentes sustanciales es que le tenemos que garantizar a la población las garantías en materia de sanitarias. Pero en todo caso yo le pediría al señor ministro de Salud Pública que se refiriera al tema. Sí, cómo no. Bueno, buenas tardes. Ustedes saben que de acuerdo a la ley 19.172 y sus decretos reglamentarios, la normativa que establece justamente la vinculación con el cannabis se denomina como especialidad vegetal controlada con acción psicoactiva. Tanto el IRCA como el Ministerio de Salud Pública tienen competencia en lo que tiene que ver con la habilitación y registros. Se están dando los pasos correspondientes, de tal manera que desde el punto de vista técnico, como cualquier otra especialidad vegetal, se cumpla con las normas que tiene el Ministerio para productos de consumo humano, y en esa etapa estamos avanzados, y es la que nos permite justamente, en el marco del proceso que ha establecido el prosecretario, definir una fecha por el cual de alguna manera va a estar el producto envasado y en condiciones de su expendio en las farmacias habilitadas a esos efectos, que van a estar de alguna manera también con capacitación a los funcionarios de las farmacias que van a estar en esta actividad, de tal manera de que no haya ninguna improvisación, y bueno, ese producto de alguna manera va a tener todas las normativas que el Ministerio de Salud Pública para cualquier producto de uso humano tiene establecidas. ¿Qué tal? Nicolás Batalla, Suena Tremendo del Espectador. ¿Qué pueden adelantar con respecto al precio y la forma de venta? El reglamento y la ley hablan, si no recuerdo mal, de hasta 10 gramos por semana que se pueden vender. ¿Cómo va a ser eso? Muy bien, buenas tardes, gracias por la pregunta. El precio está fijado en $1,30 el gramo. Ese precio se compone de lo que perciben las empresas que lo producen, del margen que obtienen las empresas que lo distribuyen, es decir, las farmacias, y de un margen que
permanece en el Instituto de Regulación y Cannabis como parte de su financiamiento, del financiamiento de su funcionamiento y fundamentalmente de las políticas orientadas a la prevención y al tratamiento que, como dispone la ley, se van a impulsar. Como tú has dicho, lo que respecta a las cantidades es un máximo de 40 gramos por usuario por mes, distribuidos en un máximo de 10 gramos semanales. Cannabis se va a dispensar en 2 presentaciones de 5 y 10 gramos, aunque inicialmente vamos a comenzar en esta primera etapa con el envasado de 5 gramos para que esté disponible, como ya se mencionó, durante el mes de julio y a partir de allí en adelante. Buenas tardes, Malena Castaldi de Agencia Reuters. ¿Con qué cantidad de producto en kilos o en toneladas van a disponer para la venta a partir de julio y cuánta gente esperan que se registre? La expectativa sobre cuánta gente se pueda inscribir, podemos especular sobre algún número, pero no tenemos elementos para poder hacer ninguna afirmación. Y en cuanto a la cantidad de cannabis disponible, va a andar en el entorno de los 400 kilogramos en esa primera presentación. Bueno, sí. Natalia Brun, de TV Ciudad. ¿Se solucionó el tema de seguridad que planteaban las farmacias para vender justamente cannabis? Hay un trabajo muy importante con el IRCA, con la Junta y con el Ministerio del Interior, y el anuncio que estamos haciendo hoy tiene relación también con el avance y el cumplimiento de alguna manera de todas de los resguardos en materia digamos, de esas preocupaciones que existían, que como ustedes saben, también creemos que con el tiempo va a haber una racionalización en ese sentido, porque como ustedes saben, en las farmacias hay de alguna manera productos farmacéuticos, perfumes y otros que valen bastante más que el cannabis que pueda haber en la farmacia. Entonces, en ese sentido se relativiza y creemos que es parte de de alguna manera del trabajo que hay que hacer en cuanto a, digamos, despejar algunas cuestiones vinculadas al que es una cosa nueva, los miedos, y en ese sentido tenemos mucha expectativa. De hecho, como ustedes habrán visto, las últimas expresiones de la asociación, de los dirigentes de la Asociación de Farmacias han tenido expresiones diferentes a las que han tenido en el pasado, incluso en esta materia. Hola, buenas tardes. Ken Parks, de la agencia Bloomberg. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno para monitorear la venta de cannabis por farmacias para asegurar que no hay una reventa posterior a turistas o un tráfico de este producto fuera del país, Argentina, por ejemplo, dado que es un producto de alta calidad y algo novedoso? Como ustedes saben, en primer lugar, lo que existe es el cannabis que se vende, que está disponible en Uruguay, son especies únicas para el país. En ese sentido, va a tener una trazabilidad que va a ser un elemento que va en contra de alguna manera de lo que pudiera alguien pensar facilitaría la comercialización fuera del sistema formal. Por otro lado, los márgenes económicos y la aplicación también de la normativa penal para quienes no estén dentro de alguna manera no operen dentro del sistema formal, la combinación de todos esos elementos creemos que hace muy difícil que alguien corra el riesgo de salirse del sistema. Como ustedes saben, incluso
En este verano tuvimos una situación en Punta del Este en donde se procedió a la incautación, se procedió a la intervención del Ministerio del Interior y también las denuncias penales correspondientes. Por nuestra escala, por el margen económico, por la trazabilidad del producto, además de algunos otros elementos, creemos que no existe ningún riesgo en ese sentido o en todo caso es marginal. Una precisión, si me permites, pero va a haber un seguimiento muy minucioso de las ventas en cada punto. Obviamente, el sistema tiene incluso una inversión importante en software, en inteligencia, en trabajo, en resguardo de las garantías del usuario en cuanto a su digamos, identidad. También hay componentes que tienen que ver con datos que nos permiten trabajar luego sobre estos componentes de prevención en los diferentes perfiles de usuarios, etcétera. Hay un trabajo muy sofisticado en el seguimiento y también en garantizar el cumplimiento de todos los objetivos que establece la ley. Digamos, si hay no, 3 preguntas seguidas, no. Okay, bueno. Gracias. Sí. Sí, buenas tardes. Nicolás Delgado, de Todo Pasa, de Océano FM. Por más que tengan 400 kilos, ya la pregunta es ¿qué capacidad de producción tienen las empresas por semestre o por mes? No sé. Sí, no vamos a dar información ahora por razones obvias, pero evidentemente haber dado este primer paso pone a las empresas en condiciones de pasar a producir en un rango bastante superior para cubrir las expectativas que tenemos en materia de llegar en un tiempo razonable a la demanda que existe en Uruguay. Mariana Sequeira, de Telenoche. En cuanto al registro, ¿hay alguna especie de límite o cupo máximo? ¿Qué pasa si se inscriben más personas de la capacidad que tiene el Estado? No sé a qué capacidades del Estado te referís. El registro, obviamente, se puede inscribir todas las personas que cumplen con los requisitos establecidos en la ley. Si tú te referís al producto que va a estar disponible, bueno, evidentemente, nosotros creemos, de acuerdo a los análisis que hemos hecho, que va a haber una especie de acompañamiento en lo que es el número de farmacias que va a dispensar cannabis, la cantidad de cannabis que se va a ir procesando por parte de las empresas y también la inscripción en el registro de usuarios, a lo que hay que agregarle la campaña de comunicación y los otros objetivos de la ley. Ahí creemos que se va a dar de alguna manera van a coincidir todos esos elementos, pero es parte del análisis que tenemos que hacer. Sin duda, y me parece bien aclararlo, somos conscientes que con este primer paso estamos muy lejos de cubrir la real demanda que se va a dar o que podría existir. Pero como existe este procedimiento, porque es regulación, no es liberalización total del consumo del cannabis, es una regulación y se tienen que cumplir con determinados requisitos estrictos para proceder a acceder al cannabis a través de esta herramienta, evidentemente prevemos que no va a existir una avalancha de usuarios para inscribirse en el registro. Es algo parecido a lo que pasó, creemos, incluso con el proceso de acercamiento de las farmacias para incluirse en el sistema. Hay primero un acercamiento, un conocimiento de la situación y luego recién se llega a un esquema, digamos, en donde un número real de usuarios, un número real de farmacias interesadas en la dispensación y el efecto y análisis permanente de las políticas de Estado y de todos los organismos que tienen que ver con el tema en el cumplimiento de los objetivos de la ley, que como saben tiene un componente muy importante de objetivos sanitarios. Entonces creemos que esa combinación va a hacer que no tengamos un desfasaje en ese sentido. Pero bueno, es parte de lo que hay que evaluar.
Sí, Pablo Fernández, del diario El País. Una consulta. Quería saber si tenían asegurado el suministro de marihuana en todos los departamentos del país. Y la siguiente pregunta era si tenían justamente alguna estimación de cuántos se podían inscribir en el primer periodo que se va a lanzar el 2 de mayo. Sí, la segunda pregunta la acabo de contestar. La primera, efectivamente tenemos 3 o 4 departamentos que todavía no tienen en ninguna farmacia que se haya adherido, pero creemos que de aquí al momento que hemos anunciado, a mitad de año, y por el acercamiento de farmacias y de alguna cadena, vamos a cubrir todos los departamentos. Y obviamente en algún departamento, como Montevideo claramente, la zona metropolitana y algún departamento más de una farmacia. Acá, Andrea Tavares de Telemundo. Una precisión sobre esto último, 3 o 4 departamentos que todavía no tienen ninguna farmacia. ¿Cuántas son Discúlpame, no te entendí la... ¿Cuántas serían en total finalmente las farmacias? Porque la cadena sería con ¿cuántas farmacias a nivel nacional? Nosotros creemos que como mínimo en el mes de julio, como mínimo van a haber 30 farmacias dispensando marihuana. Pero hay que terminar de cumplir ese proceso. Es una estimación que hacemos. Hola, buenas tardes. Rafael Guardia de Canal 5 TNU. En principio, por lo menos filosóficamente, la idea era combatir el tráfico ilícito y poner a disposición del mercado una marihuana controlada, regulada, etc. Entre otras cosas. Entre otras cosas. A efectos prácticos, ¿la graduación de THC compite con la que se encuentra en el mercado? Sí, porque en dos sentidos. Porque no solo porque evidentemente tiene el componente psicoactivo, sino que además se trata de un producto que por la intervención, por las características de su generación y a la vez los controles sanitarios que hace el Estado, es un producto que el consumidor va a tener certeza de la calidad de producto que está consumiendo. Por lo tanto, los riesgos que se corren habitualmente en materia de consumo de cannabis por los componentes, los riesgos van a disminuir bastante, porque en todo caso va a haber hay un trabajo muy importante científico que garantiza la calidad y la pureza del producto. No para promoverlo, promocionarlo, está claro, ¿verdad? Sino para competir evidentemente con el mercado informal. Esto es un tema vinculado al efectivo ejercicio de derechos, es un tema vinculado a la reducción de los riesgos y los daños, y es un tema vinculado también a temas de seguridad, de lavado de activos y crimen organizado, narcotráfico. Son varios objetivos que establece la ley y la combinación de muchas herramientas que estamos trabajando, bueno, van a dar seguramente esos resultados en nuestra expectativa, por eso estamos implementando la ley. Pero ese aspecto, como dije recién, sí, claro, le vamos a dar la palabra al ministro de Salud Pública que va a complementar esa respuesta. Sí, para complementar y de alguna manera definir lo que significa justamente que el producto cumpla con las normativas vigentes en el área de la salud. Justamente los requisitos que cualquier producto de consumo humano establece, identifica los procesos de producción y de alguna manera asegura de que estén estandarizados esos procesos, cosa que solamente se puede realizar justamente cuando los mismos cumple con las normas que establece el Ministerio de Salud. Cosa que obviamente cualquier producto que se comercializa sin esas garantías, no hay por detrás ninguna seguridad de cómo el mismo llega al consumidor final. De alguna manera todo este proceso que hemos venido siguiendo da cuenta justamente del interés en que este producto cumpla, reitero, con una serie de anexos técnicos, con técnicos responsables de que ese producto cumple estrictamente con el adecuado proceso en cuanto a la producción, que determina y asegura que el mismo está dentro de los controles de calidad que cualquier producto de uso humano debe tener.
Buenas, César Bianchi de Portal Ecos. Dentro de esa campaña de comunicación, ¿está previsto alguna campaña que apunte a fortalecer la información en cuanto a tratamientos para combatir la drogodependencia? Sí, en primer lugar, la campaña, como dijimos al principio, va a tener un componente informativo y va a tener un componente vinculado a la información sobre los riesgos del consumo y la prevención. Pero la campaña en los medios masivos que se va a lanzar el 2 de mayo es un complemento de las acciones que están desarrollando todos los ministerios que tienen que ver con el tema y la Secretaría de la Junta Nacional de Drogas y su despliegue en todo el país en esta materia también, y obviamente las acciones que llevan adelante organismos tan importantes en esta materia como el Ministerio de Salud Pública, etc. Entonces, ese componente va a ser... La campaña viene a complementar todas las acciones que ya se están llevando adelante. Sí, buenas tardes. ¿Hay alguna evaluación sobre cómo ha impactado la habilitación de las dos primeras vías, digamos, sobre el mercado local? ¿Sobre cuánto ha impactado, por ejemplo, en el narcotráfico, si le ha retaseado algo o no? Tenemos algunos indicios, pero estamos esperando la implementación de esta tercera vía para hacer un análisis completo y más ajustado. Les agradecemos mucho la presencia y bueno, esperamos que nos acompañen en la difusión y el análisis de la campaña y también, de alguna manera, la sensibilización de la población en esta materia que tiene muchos componentes y tenemos mucha expectativa que surta los efectos que efectivamente está planteando la ley. Muchas gracias.